Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En tiempo para estar con ustedes, bueno, pues aproximadamente 60 minutos con temas que esperamos sean de su interés. En una jornada esta en la que lo más destacado informativamente quizás sea que la presunta asesina de su expareja ayer en Lugones, bueno, pues ya se le ha decretado prisión provisional después de declarar en el juzgado. Son muchos los que no se explican aún lo ocurrido, son otros muchos los que dicen aquello tan socorrido de se veía venir, porque al parecer las discusiones eran muy frecuentes y muy elevadas. En otro orden de asuntos, continúa el juicio del caso Villa. Bueno, pues hoy conocemos que además de dinero, presuntamente también se llevó libretas, bolígrafos, mochilas, de todo. Y además hoy se cumplen 82 años del inicio de la Guerra Civil. 82 años. 82. Nada más y nada menos que 82. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos. Veían que comenzábamos el programa hablando precisamente de Franco y la Guerra Civil. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar a continuación tiene que ver también con el anterior del anterior jefe del Estado, del dictador, el general Franco, y también con la Guerra Civil, ya que vamos a hablar de la televisión en Asturias, de la televisión en España. La televisión, para los más jóvenes puede que suene raro, no es un aparato, bueno, pues como la nevera, el microondas, que siempre ha estado ahí. No, tardó mucho en llegar a los hogares españoles, en general a los asturianos en particular. Bueno, para hablar de este asunto se encuentra esta noche con nosotros el doctor Javier Martín Antón, profesor universitario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Autor de la tesis La televisión en Asturias, una tesis que ha recibido el premio ATR, el premio que concede la Asociación de Telespectadores y Radioyentes. Bueno, pues realizaban, ahí lo tienen en la imagen, realizaban una mención especial en la gala que tuvo lugar, bueno, pues hace unas semanas en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. La Asociación ATR, Asociación de Telespectadores y Radioyentes en Asturias, reconoce anualmente los mejores trabajos en materia audiovisual que se producen en el Principado de Asturias o que tienen al Principado de Asturias como protagonista. Bueno, pues en esta ocasión se produjo también una mención especial a esta tesis doctoral. Bueno, ¿cómo llega esta tesis? ¿Por qué esta tesis? Bueno, pues porque realmente no se había realizado ninguna investigación en profundidad sobre la televisión en la región. Entonces, mi vinculación profesional a lo largo de los años ha estado siempre muy ligada a este medio. En Asturias se hizo algún acercamiento siempre desde el ámbito de la anécdota, desde publicaciones pues, de carácter de entretenimiento. Algún periodista se centró un poquito, centrándose quizá en la historia de la televisión, pero de televisión española, no la de televisión en general. Y entonces había un hueco que no estaba explorado y bueno, pues me lancé a la tarea de sumar fuentes y ver cómo estaba el tema de la televisión en la región, y por eso fue esto. Claro. Bueno, ¿cómo llega a España, en líneas generales, entiendo que podríamos profundizar mucho, cómo llega a España la televisión? Citamos al principio Franco, la Guerra Civil. A España la televisión, como tantas cosas, llega tarde. O sea, en Europa, a partir de las investigaciones que hace EBER en Gran Bretaña, rápidamente se ponen en funcionamiento en los principales países europeos. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Inglaterra, que bueno, pues una corporación icono para toda Europa sigue siendo la BBC y sigue en la actualidad siéndolo así. Alemania también se puso como puntera tecnológica. Durante la Segunda Guerra Mundial hay un parón propiciado precisamente por el conflicto bélico, que no es así en Estados Unidos. Estados Unidos progresa, sigue creciendo, desarrollándose. En Europa no, en Europa queda parado durante ese periodo. Y una vez finalizado la Segunda Guerra Mundial, vuelve otra vez a arrancar todo, pero aún así, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 56 no llega televisión a España. Quiero decir que todavía hay un periodo de absoluta inopia sobre el asunto. Nadie sabía cuándo iba a llegar ni cómo se iba a hacer, no había un modelo a seguir, había pues muchas conjeturas.
Y llega a España, pues como te decía, tarde y muy mal. Llega sin ningún tipo de previsión, llega un poco pues como nuestro espíritu, de mano de muchas veces de la casualidad. Claro. Los líderes políticos, sean demócratas o dictadores, bueno, pues tienen cierto apego a los medios de comunicación, a la televisión. ¿A Franco le gustaba la televisión? ¿Hay constancia, hay anécdotas de la relación del general con la tele? Franco tuvo dos momentos. Tuvo un momento en el que no le gustó y otro momento en que sí le gustó. Vamos a ir por partes. Franco ve la televisión por primera vez en unos experimentos que le hacen los nazis en el año 38 en Burgos. Le traen un aparato y, bueno, pues en aquel momento él ve las primeras imágenes muy precarias. Dicen que, bien, bueno, algunos investigadores dicen que estaba, pero ni siquiera las vio. De aquel experimento se hace otro luego en Barcelona, se hace una serie de seguimientos y en uno de ellos, además, comparece precisamente su señora, doña Carmen Polo, que queda sorprendida con la imagen del marido de Paco, qué feo sales aquí. Y en el momento en que él es consciente de que sale feo, eso es una de las trabas principales, dicen algunos, que tuvo para hacer la televisión. Yo comparto más la otra visión, la visión de Franco no quería televisión porque era una ventana que no controlaba, es decir, una tecnología que él no controlaba. Estaba muy satisfecho con el nodo funcionaba perfectamente, tenía el modelo nazi y a partir de ese modelo pues era el medio de propaganda del régimen. Y teniendo ese modelo, pues no lo consideraba interesante que hubiera otra cosa más, otra cosa por la que se podía de alguna forma penetrar en nuestro país ideas judeomasónicas o de alguna forma pues perder el control, no veía fácil de controlar. Y por otra parte tenía Radio Nacional de España, que era también un instrumento muy válido para el parte y bueno, pues entonces hasta los años casi 60 Franco y la televisión, Franco pasaba. Llegó un momento en que ya decían los que estaban alrededor de él, bueno, al menos deja hacer, es decir, llegó un momento ya que bueno, no se oponía, pero bueno, tampoco. A partir del 63, 64, cuando precisamente pasa el boom de los teleclubs, o empieza el boom de los teleclubs, perdón, y empieza ya a crecer lo que son los proyectos de Eurovisión, la internacionalización del régimen, el lavado de cara ante el mundo, a partir de ahí sí le empieza a gustar, y sobre todo por su afición futbolística, a los toros y al fútbol. Entonces, sobre todo el motor del fútbol fue el que le llevó hasta el extremo que al final de su vida, bueno, pues los periodistas que trabajaban en el hospital viendo los días últimos de Franco preguntaban, ¿y cómo está el caudillo hoy? Bueno, hoy ha pedido la tele. Ah, bien, está bien. Hoy ha pedido la tele, pues es que está mejora razonablemente, ¿no? Claro. Si no pedía el televisor es que no. Claro. Bueno, hablábamos de esa difícil llegada de la televisión a España y Asturias. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Las peculiaridades orográficas de la región condicionan también para mal la llegada de la tele? Condicionan para mal porque tenemos una orografía muy complicada, ¿no? Tenemos muchos valles, muchas cumbres y cada vez que vemos un valle y una cumbre en VHF era un emisor. Entonces ahí hay que tener muy claro que la inversión era tremendamente importante. Sin el convencimiento real de vamos a hacerlo, es decir, sin haber unos presupuestos reales. Claro, la primero era sacar la señal de Madrid y lo primero que se hace es comunicar Madrid con Barcelona. Es el primer salto de tecnología que se hace respecto a la televisión, que supone el inicio también del centro de Guadarrama, en Navacerrada, donde se inaugura la Bola del Mundo. Sí. Y la inauguración de la Bola del Mundo en el entorno del año 50 creo recordar que era 55, 56 más bien, no, perdón, 55. En ese momento la señal se aventa hacia el norte de España con una gran potencia y esa señal se cuela en la cordillera Cantábrica e incluso llega a Asturias. Entonces, cuando tenemos que hablar de televisión y su llegada a Asturias, tenemos que ver ese espectro, ¿no? Que en algunos puntos de Asturias, sin necesidad de que llegaran todavía los emisores de Mataleón y compañía, sí ya se veía la señal, porque decían que entraba por la misma ruta que entraban las palomas mensajeras cuando cruzaban el Pajares, ¿no? Y de hecho había un poquito de leyenda al respecto. Y aquí en sitios, por ejemplo, como en el Cristo de las Cadenas en Oviedo, o en Gijón, cerca de la costa, pues hubo lugares donde sí se pudo poner un sintonizador y un televisor. Desde ese momento hasta que la gente ve la televisión, y cuando digo ver la televisión es que el 100% de las veces hay un grado de éxito importante en que dabas al botón y pasaba algo en la pantalla que no fuera un ruido, pasan todavía muchos años, es decir, hay que esperar a que todavía arranque Gamón y Teiro
y que arranque Gamoniteiro bien. Es decir, Gamoniteiro arranca con un montón de deficiencias que luego van corrigiéndose en los años siguientes, añadiendo un amplificador nuevo, etc. Entonces, la llegada de la televisión de Asturias fue complicada y fue agradecida a los técnicos tan buenos que hubo en Asturias, por ejemplo Cecilio, creo que estuvo en este programa hace un par de años, ingeniero de televisión española, gente como él, que además fueron gente constante, experta, con mucha generosidad laboral hacia el ente y en aquel momento al ente y por el deseo de que eso fuera así, pues consiguieron lanzar adelante la televisión de Asturias. Sin esos ingenieros y esos técnicos de telecomunicaciones, bueno, pues también habríamos tardado lo que hubiera sido preciso, porque al final era presupuesto asignado, máquina que llegaba, que, bueno, podía valer, no valer, colocaba adecuadamente o no, etcétera. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ponernos un poco en situación. Actualmente, rara es la casa, raro es el domicilio en el que no hay más de un televisor. Bueno, sin embargo, por aquel entonces entiendo que tener un televisor era un artículo de lujo, claro. Habría incluso hasta un censo de quién tenía un televisor y quién no. Fíjate, en el año 1962 es cuando se aprueba el que los televisores se puedan comprar a plazos. Hasta el año 62 no se podía comprar a plazos. Desde el momento en que se puede comprar a plazos, la gente empieza a adquirir televisores. Sí. Pero claro, ¿quiénes adquieren un televisor? Aquellos que tenían o mucho dinero o un interés comercial importante, porque el televisor seguía teniendo muchos impuestos de lujo. Consecuencia, normalmente esos televisores los compraban o establecimientos hosteleros, sí, que tenían dinero y pues veían un atractivo en ello, o asociaciones o agrupaciones de gente que podía tener esa potestad. Entonces, eso significaba que de repente un televisor se ponía en funcionamiento en un sitio. Teníamos que tener la suerte de que llegara la señal. Sí. Con independencia de que llegara la señal, conseguimos que en nuestro bar se ponga el televisor. Pero si se pone el televisor, en el bar va gente a verlo. Si hay gente que va a verlo, puede discutirse, puede generarse diálogo, puede pasar algo en el bar. Entonces el servicio de información franquista pues no quería tener descontrolado el asunto. Entonces, ¿qué fue? Por ley decidieron hacer un censo de todos los televisores. En Asturias llegó a haber unos 1.200, 1.250 televisores censados. Los documentos son muy escabrosos, están muy estropeados, bueno, es difícil saber el número exacto, pero estos censos pues tenían su propietario, su destino, cuánta gente paraba habitualmente por aquel bar y, ojo, como no lo pusieras, porque además iba ligado a un impuesto, con lo cual había doble forma de conseguir la información: los que averiguaban que lo tenías y, una vez que lo tenías, el pasarte la minuta para que pagaras por tenerlo cara al público, que no era lo mismo que tenerlo en tu salón. Entonces, ahí había una forma de control y eso es, de alguna forma, el teleclub primitivo. El teleclub primitivo surge de manera espontánea, surge gente alrededor de alguien que tenía un televisor, bien en casa, bien en un bar o bien en un hotel, ¿no? Claro, claro. Es entonces cuando el gobierno decide poner en marcha los teleclubs, que era de lo que en principio, bueno, pues íbamos a hablar. Tienen su antecedente, entiendo, en los cineclubs, pero bueno, por definición, cineclub, teleclub. A ver, los cineclubs realmente empiezan en el año 56 a regularizarse. Existían muy anteriormente, pero no había un registro. El gobierno también, por lo mismo, por el control de la información, cómo se gestionan, pues organiza un registro obligatorio de estas entidades, que en principio pues tenían que decir pues cuáles eran los fines sociales, qué películas se proyectaban, etcétera. Lo mismo se traslada luego a la televisión. Vamos a utilizar el mismo modelo. Cogen el modelo que teníamos en los cineclubs y se traslada a la televisión de la mano de Manuel Fraga, que en el Consejo de Ministros llega además a hechos consumados y dice: señores, empieza a funcionar esto en España. Franco miró para otro lado, le importaba tal, dejó hacer simplemente, y los demás, bueno, pues parecía una cosa. Fraga era un buen vendedor. Quiero decir, era una persona que sabía vender los proyectos y sabía vender muy bien las ideas. Entonces, era claramente un proyecto que podía dar cara a la pantalla del régimen pues una forma de culturizar a la gente, formarla, informarla. Entonces, bueno, tenía su atractivo burocrático y político. Y controlarla. Y controlarla. Bien. Y controlarla. Entonces, de alguna forma, el cineclub es el antecedente del teleclub. También, pensemos otra cosa, yo decía antes, tenías un televisor en casa. Mira, hay una anécdota en Luarca, un señor que se llama Eugenio, no voy a dar el apellido porque no viene a cuento, que el día 8 de junio del año 1962 juntó en su casa unas 100 personas. 100 personas que sabían que ese paisanín tenía un televisor en su casa que funcionaba, y empezaron a subir de los pueblos con los carros, con los coches, como podían, de toda la zona del concejo, para ver la tele en casa de este paisano, para ver un partido de fútbol. Además, siempre la tele estuvo muy ligada a los partidos de fútbol en Asturias, en los teleclubs, en todos. Entonces,
Claro, esto había que regularizarlo, o sea, no podía haber teleclubs informales o donde la gente, bueno, se juntaban 100 personas y ahora ponemos desde el punto de vista de un régimen autoritario como el que tenemos en España. Sí. Y ahí que se puede cocer. Claro. Vamos a ver, o sea, 100 personas ahí sin que esté la Guardia Civil viendo a ver quién entra y quién sale, a ver qué pasa. Claro. Entonces, el régimen de alguna forma dice, bueno, si voy contra ellos, políticamente la voy a tener. Sí. Los acojo en mis brazos, los regulo, tutelo. exactamente, les doy una normativa y a partir de ahí arranco. Y entonces así arrancan en el año 64 la política de teleclubs con Fraga y se inaugura el primer teleclub en Matías de la Seca, en Zamora, donde, bueno, pues a bombo y platillas se pone un proceso de teleclubs, un teleclub modélico, porque había varios tipos de teleclub, bueno, pues un teleclub que sirvió luego de modelo para el resto de España. Claro, no eran todos iguales. No, entonces. no. Había unas tipologías, había unos que eran comarcales, otros que eran locales, otros que eran, lo llamaron teleclubs piloto. Realmente cada uno de ellos dependía del presupuesto que tenía y la gente a la que llegaba. Entonces, si aceptaba una zona donde hubiera varios pueblecitos, que venía muy de la mano todo de la televisión, es decir, a lo mejor en un Picacho, vamos a vulgarizar un poco el término, en un Picacho se ponía una antena y ahí llegaba la señal de televisión, alrededor había varios pueblos pequeños o aldeas que no tenían esa potestad, entonces el teleclub más potente se montaba allí y servía a todos los alrededores. Esos son los comarcales. Si teníamos la suerte que los pueblecitos pequeños tenían señal, entonces se podía poner un teleclub local en ese pueblo, ¿no? Con eso se construye una red, la Red Nacional de Teleclubs, que aquí en Asturias pues, se nombra un delegado, fue el señor Cobás, pues, que era la persona que gestionaba aquí en Asturias todo el asunto, y que este buen hombre, pues su trabajo era ir papel y lápiz, ir puesto por puesto. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Oiga, pues no, mire, hablamos de televisión, vemos partidos de fútbol, Claro. cuentan recetas de cocina y entonces, con aquellos informes luego elaboraban actividades y con eso, pues de alguna forma permitían que tuvieran vida los teleclubs, ¿no? Pero Sí, perdón. ¿Cuántos llegó a haber en Asturias? Y bueno, entiendo que a la hora de ponerlos en marcha, anécdotas de todo tipo, mucho. ¿no? A ver, en Asturias llegó a haber hasta 223 teleclubs tengo censados, lo cual no significa que fueran los que hubo. Es decir, hubo muchos expolios de documentación, mucha documentación que se perdió, los archivos se deterioraron porque se marchaba mucho a Madrid, estaba muy centralizado todo, entre que el documento marchaba para Madrid, volvía de Madrid, bueno, pues había muchas pérdidas, ¿no? Pero unos 250, 253, vamos a ser generosos, 260, por poner números redondos. En España unos 4.100, 4.200, o sea, el porcentaje era importante. Los teleclubs se ponían en marcha con un procedimiento, una asociación gestionada, normalmente era una parroquia, la que en su seno acogía pues, un pequeño grupo de gente que tenía más inquietudes y ponían una televisión, o bien una asociación simplemente, que no fuera parroquial, una asociación deportiva o lúdica. Se constituían como asociación, nombraban una junta directiva con su presidente, tesorero y todo por el libro, y solicitaban ya el televisor, ¿no? Porque lo fundamental era solicitar el televisor, que era lo que no podía comprar nadie. O sea, el fin último era tener un televisor. Luego la asociación permanecería, funcionaría mejor o peor, porque algunos sitios compró el televisor simplemente para ver la tele y ya está, y no hacían más, ¿no? Luego también hubo teleclubs rebeldes, o sea, hubo el lado oscuro de la rebeldía, o sea, hubo asociaciones que no llegaron a constituirse, que habían comprado un televisor en su momento porque tenían 4 duros, y digo, pues compramos el televisor, llegaban los del gobierno, oiga, tienen que constituirse como televisor, no, yo en mi cuadra pongo lo que me da la gana, oiga, pues venimos a cerrarle, pues vengan ustedes a cerrarme, venían, cerraban, clausuraban el local, llevaban el televisor a otra sala, lo ponían en otra casa, porque al final el televisor tenía una propiedad privada que era potestativa del que fuera en el pueblo, ¿no? Entonces, se intentó de alguna forma regular todo esto y los teleclubs cuando arrancan así, ¿no? Porque hay una asociación que lo sustenta. A partir de ahí, claro, luego hubo figuras, ¿no? Estaba el monitor del teleclub, que ya pues requería una formación dentro del sistema, hacían cursillos para ellos, aquí en Perlora fue uno de los más importantes. Estaba la figura del maestro de escuela, que normalmente eran gente que trabajaban con honestidad. Es decir, ellos iban allí a enseñar a leer y escribir, no eran informantes del régimen, lo cual no quita que muchos también fueron informantes del régimen, pero es que los encontraríamos también entre los propios sacerdotes o entre la Guardia Civil o hasta el boticario, ¿no? Y de alguna forma esos eran los que sustentaban un poco la estructura cultural, ¿no? Y como la gente no tenía mucha imaginación, el régimen acabó al final dándoles un cuadro de actividades, y ese cuadro de actividades ya les decía, pues mañana bailes y danzas, concurso de teatro, pasado hacemos una visionado de una película y la comentamos. Claro. Y así se hacía un poquito el asunto.
Me preguntabas antes... Sí, anécdotas a sí. la hora de ponerlos en marcha. Yo siempre, hay dos que me llamaron muchísimo la atención. Una, la operación fundación del primer teleclub, ¿no? El primer teleclub que arranca es en Santa Eulalia de Morcín, en el mes de noviembre del año 65, creo recordar que era el 11 de noviembre. Preparan todo la televisión, cómo traerla y tal, la traen entre algodones, evidentemente. El delegado del Ministerio de Información y Turismo estaba convocado para estar allí en la inauguración, Francisco Serrano Castilla, y toda su corte pues tenían que estar aquel día viendo la televisión correctamente. Pero claro, y si aquel día no había televisión o no se veía, ¿qué pasaba? Porque claro, la televisión, lo que comentábamos, había días que funcionaba y días que no funcionaba. Se manda un equipo de Madrid, de Radio Nacional de España, que con el equipo de Asturias, Radio Nacional de España, consiguen poner a funcionar el televisor. Y poner a funcionar el televisor es una labor ardua, no es hoy vamos a un centro comercial, compramos la tele y la enchufamos. No, era un señor en el tejado con una antena girando. Oye, parece que se ve por el norte. Oye, no, gírala un poquitín. Mira, trae cinta aislante, vamos a pegarla. Es decir, estábamos en una situación pues muy precaria. Ponen el televisor a funcionar y hay que verificar que no queme, porque tenía lámparas, a lo mejor quemaba alguna lámpara, entonces probándolo horas. ¿Y qué hacen? Traen a todo el pueblo y les ponen a ver un partido, Irlanda-España. Cuando acaba el partido es cuando llega Francisco Serrano con toda su corte, con la inauguración del ministerio, y todos los convocados al pueblo se ponen con cara de tonto diciendo a ver si funciona, a ver si funciona. Ya habían visto todos la tele, se conecta el televisor, funciona, hacen la inauguración y estupendo, ¿no? Y aplausos para todos. Y aplausos para todos. Esa es una anécdota muy bonita porque de alguna forma describe el área rural y el interés sobre todo por en la escenografía, ¿no? Y hay otra también que a mí me llama mucho la atención en la investigación, hay muchas y muy diversas, pero otra que, por no agotar, que mandan un televisor después de que el cura párroco, no voy a decir el pueblo porque además se podría referenciar la persona, el cura párroco insiste, manda tal, cartas al ministerio, cartas a Madrid, no les hacen ni puñetero caso, por fin después de un montón de tiempo logra que llegue el televisor. Llegan, y además, imaginemos la escena, ¿no? Vienen a Oviedo en un taxi 1500, cogen el televisor, marchan hasta allí, colocan en el televisor, lo preparan, tal, y de repente alguien coge el cable, se queda mirando para la pared y dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Claro, en el pueblo no había luz. Entonces, escritos que aparecen en los registros diciendo, por favor, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Información y Turismo, diciéndoles, por favor, mándenos baterías, porque esto no funciona. Esa era un poco la situación, ¿no? Supera la realidad a la ficción de Bienvenido Mr. Marshall. Siempre. Vamos, esto a mí me está recordando un poquito a Manolo Morán, por allí, evolucionando en Bienvenido Mr. Marshall. Bueno, a Pepe Isbert. El final de los teleclubs, ¿llega con la transición, llega con la muerte del general Franco o aún sobrevive la criatura a su creador? A ver, el declive empieza en los años 70. En el año 71 en Asturias todavía se inaugura el último importante, que fue el Teleclub Piloto, que viene además, se llamaban Piloto simplemente porque pretendían ser ejemplo de una segunda generación de teleclubs, que luego no se llevó a efecto y se hicieron muy poquitos en España. Y se funda en Mieres. Viene Carmen Polo de nuevo, con toda su corte, a hacer la inauguración. Dejó a Paco en casa, aquel día vino sola. Y organizó todo para que de alguna manera se consiguiera que aquello funcionara bien, la prensa, fotografías, etcétera. Funciona el teleclub, funciona muy poco tiempo, porque en los años 75, evidentemente, acaba el régimen, con el régimen acaba el presupuesto, con el régimen acaba todo el interés que había en los teleclubs. Acaba también, entre el 75 y el 77, la carestía de los aparatos de televisión, es decir, en España a partir del año 73 ya empiezas a tener televisores a unos precios más acomodados. Philips ya se instaló en España desde hace ya varios años, ya empieza a distribuir los televisores más baratos. Y entonces empieza a haber ya televisores en las casas, con lo cual el declive es natural, es decir, salvo que fuera un pueblecito y sirviera pues como lugar de encuentro, cada vez la gente se va quedando más en casa a ver la televisión. Y desde ahí hasta una fecha, el año 1980, que por decreto se acaban. Y se acaban porque se les dice, o ustedes se convierten en una asociación cultural o ustedes se extinguen. Porque dentro de un régimen democrático esta figura sobra, porque no tenemos por qué dar ningún tipo de formación. Claro, la pantalla que se utilizó fue fundamentalmente la de no formen en el sistema del régimen, no tienen por qué ustedes intentar convencer a nadie, esto es prescindible totalmente, su presupuesto también, pues... Entonces en 1980 desaparecen. ¿Cómo desaparecen? De manera tajante, taxativa, ministerialmente, y sí quedan las casitas donde se hacían esos teleclubs, pues han quedado como asociaciones, algunas fueron incluso germen de asociaciones en la época ya de la transición, en época democrática, en algunas se llegó a votar y se pusieron urnas para votar, e incluso
y si Francisco Franco levantara la cabeza, lo que pensaría, en alguno de sus teleclubs queridos de final de su vida, el Partido Comunista organizó sus primeras reuniones. Es decir, sirvieron incluso también de lugar para que de alguna forma se naturalizara la caída del régimen y la entrada de la democracia. Madre mía. No obstante, me llama una reflexión. Lo que nació como un modo de adoctrinamiento y en la cual se veían coros y danzas, los partidos del Real Madrid ganando Copas de Europa y bueno, pues, elementos deportivos y para más gloria del régimen, allí acabó viéndose Nadiuska y el Destape, en esos mismos televisores. Y los televisores además estaban obligados a devolverlos. Nunca se devolvió ninguno. Nunca se devolvió. Es decir, no existe ningún registro, ninguna constatación de ningún registro en el que se haya devuelto el televisor. El televisor pasó de una casa a otra. Hasta tal punto, hay una anécdota también muy bonita con respecto a un hospitalizado. Aparece en los registros aquí, en el registro histórico de aquí de Oviedo. Se va a un hospital por un problema médico y entonces este señor, a los miembros del teleclub, venía de un pueblecito, tampoco voy a dar el nombre porque también se podría averiguar, es relativamente reciente la historia, dice, bueno, voy a estar enfermo muchos días, si no os importa me llevo el televisor. Entonces se cogió y todos los del pueblo dijeron que sí, y se trajo el televisor del teleclub y lo puso en su habitación del hospital, aquí en Oviedo. Cuando acabó, evidentemente, el televisor no volvió para el teleclub, se volvió a su casa. Entonces, existen las reclamaciones de los vecinos diciendo, oiga, que el teleclub queremos que... Nah, ahora ya me quedo yo con él, que ya me acostumbré, si queréis otro, lo compráis, ¿no? La realidad supera siempre la ficción. Bueno, quería también hacer una pregunta. Vamos a ver, recientemente ha finalizado el Mundial de Fútbol en Rusia. Bueno, hablábamos de esas primeras emisiones con también partidos de fútbol, la gente viendo agrupada en el pueblo la televisión, en el teleclub. Ahora con el Mundial de Rusia, todo el mundo lo podía ver en casa, pero mucha gente prefiere ir a verlo al bar. Oye, vamos a quedar para ver España o vamos a quedar para ver la final. El espectador, a día de hoy, antes, ahora y después, es tribal. Es decir, le gusta ver la tele cuando hay así un acontecimiento, le gusta verlo... Totalmente de acuerdo. Es que, además, nos gusta ser tribales en todo lo que se celebra en comunidad y todo lo que tiene que ver o buscamos observar algo, ¿no? Es decir, bueno, pues ya lo éramos cuando se sacaba la guillotina a la calle. Es decir, bueno, pues el espectáculo se fue trasladando, se fue haciendo más intimista. Es decir, ahora la guillotina la tenemos en el salón de casa y seguimos viendo imágenes a veces tan terribles como esa. Es verdad que hay acontecimientos que llevan un poco a esa comunión entre las personas que están delante del televisor. El televisor tiende a aunar, quizá porque ese espectáculo resulta más frío. Tú estás viendo en el televisor los gritos del fútbol, el gol, el grito de gol, y no es lo mismo que vivirlo en el estadio. Entonces, de alguna forma, la gente busca reflejar eso socializando con amigos. Exacto, se hace un pequeño estadio, tomando cervezas y alrededor del televisor. Se habla de una generación posterior de teleclub, es decir, podríamos decir que el teleclub lo que ha hecho es reinventarse. Sí, porque, a ver, cuando me planteo hacer la investigación, yo preparo una cronología, desarrollo una cronología que además la desarrollo de manera inédita, y en esa cronología hay una parte primitiva. Yo creo que esa parte primitiva se toca con la parte nueva, es decir, estamos asistiendo a un nuevo teleclub que es primitivo de lo que venga. ¿Qué es lo que vendrá? No tengo ni idea, pero desde luego el comportamiento es muy similar a aquel, es muy similar al de Atraco a las 3, subiendo las sillas y poniéndose a ver el televisor de los vecinos. Pues ese mismo modelo lo encontramos en el bar de turno, lo encontramos en casa, donde juntas la familia, amigotes y tal, y vamos a ver el partido, ¿no? Entonces, viendo la televisión somos tribales. De alguna forma la televisión supone ese espectáculo, ese circo romano, sigue suponiendo pues, ese espectáculo que ha unido a las sociedades y que también las ha suavizado y adormecido, ¿no? Porque quizá ahora mismo es lo que más hace la televisión, adormecer, ¿no? Claro. Pues, y esto es una opinión personal, ojalá que no se pierda esa costumbre y que todos podamos ver algo en conjunto, dialogar con el que tenemos al lado y no estar, bueno, pues constantemente pendientes del móvil, te mando un WhatsApp, te mando un correo, no, hablemos, veámonos las caras y veamos pues las cosas que dan por televisión. Profesor Javier Martín Antón, autor de la tesis La televisión en Asturias, doctor Javier Martín Antón, profesor universitario, autor de esta tesis, La televisión en Asturias, mención especial en los premios ATR, en la última edición de estos premios que se entregaron en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, y acercarnos lo que fue esa azarosa incluso, bueno, pues de película llegada de la televisión a España, en general a Asturias en particular. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos muy rápido a publicidad
Y volvemos, vamos con una historia que les va a tocar. Bueno, pues les va a tocar con profundidad. Lo vemos a continuación. Hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio de esta noche como todos los miércoles. Hasta ahora, tiempo para Espacio Inclusión. Bueno, ya lo saben todos aquellos que son padres o tienen hijos a nivel escolar, en edad escolar. El curso ha finalizado. Bueno, sin embargo, llega ahora el momento de hacer acopio material y las matriculaciones para el siguiente curso. Bueno, esto es una tarea sencilla cuando el chiquillo ya está escolarizado. Sin embargo, es un poco más ardua cuando llega la hora de que mandamos al niño por primera vez al colegio. Bueno, pues en nuestra región, en Oviedo, en Gijón, Avilés, en todas las grandes ciudades, bueno, pues vas al colegio público que te toca por zona, es decir, aquel que está más cerquita de tu casa. Tienes que sumar X puntos para que el niño pueda ir al colegio que deseas, aquel que te queda más cerca. Una forma de no masificar unos o de repartir. Bueno, hay distintos criterios. Hay quien aboga por la libre elección de centro. Bueno, ¿por qué todo este prefacio? Bueno, porque en Gijón, y con esto paso a presentarles a nuestros invitados de esta noche, se trata de Carmen Suárez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y su marido, José Manuel Parrondo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Carmen Suárez y José Manuel Parrondo son los padres del pequeño Lucas, un niño de 3 años al que le llega, bueno, pues la hora de empezar, bueno, pues la educación infantil. Bueno, el niño tiene síndrome de Down y quieren que vaya al mismo colegio que su hermana. Su hermana tiene 6 años, me comentabais, sí. ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad, José Manuel? Sí. Bueno, sin embargo, la consejería dice, a ese colegio no puede ir. ¿Por qué? Porque no hay auxiliar educativo. Tiene que ir a otro colegio que queda a 20 minutos de casa. Bueno, ¿cuál es el caso? Que tienen la máxima puntuación, incluso una hermana en el mismo colegio. Habrá gente incluso que diga, bueno, oye, 20 minutos tampoco es tanto. Sí, pero es que los chiquillos entran los dos a la misma hora, salen los dos a la misma hora. O llevas a uno o llevas a otro. No puedes estar en 2 sitios a la vez, por mucho que haya avanzado la tecnología. Carmen, José Manuel, contarme un poquito. Hice una introducción larga. Bueno, contarme con vuestras palabras un poco el caso. Bueno, pues eso. Nosotros empezó todo cuando hubo que hacer la prescripción. Hicimos la prescripción en el Torner, que es el colegio al que va su hermana, es el colegio que nos toca por zona. Sí. Y a esperar a que salieran las listas definitivas. Cuando salieron las listas, vimos que salía como no admitido. Bueno, le hicieron una valoración, desde el equipo de orientación de atención temprana, le hicieron una valoración donde le decían todos los apoyos que necesitaba. Nos dijeron que necesitaba el PT, pedagogo terapéutico, el AL, la audición y lenguaje, el auxiliar educativo, que es lo que en el colegio no hay, y el fisioterapeuta, que es itinerante, va por todos los colegios, eso no habría problema. Y fue cuando nos dijeron que en el Eduardo Martínez Torner que no había auxiliar educativo. Entonces nos derivaban al Colegio Príncipe de Asturias, donde sí lo hay, pero lo que están haciendo con eso es aislar a todos los niños en el mismo colegio, porque están mandando a todos los niños con necesidades especiales al mismo colegio. O sea, están haciendo guetos mandándolos a todos al mismo colegio. Entonces, entre que el cole nos toca por zona, sí. Es el único que nos toca por zona, no hay más colegios que nos toquen por zona. Está su hermana, están sus compañeros de guardería, porque la guardería está pegada al colegio, van todos sus compañeros de guardería. Entonces no entendemos el que lo manden a otro colegio cuando hablan de integración, de inclusión. Sí, sí. Entonces, claro, es que él en realidad donde está integrado es en el Torner. Claro. Es el colegio el que lleva 3 años yendo a recoger a su hermana todos los días. Ya lo conocen los profesores, lo conocen los compañeros de su hermana. Él allí anda como por casa. Sí. Si lo mandamos a otro colegio, está completamente perdido, no está integrado allí. Aparte que me decís, tenéis la máxima puntuación. Sí. Esto, el que tiene niños y los escolarizó lo sabe, va por puntos, 18 creo que son los máximos. Le pusieron 17,5, pero realmente son 18 porque el medio punto de familia numerosa, juntamos todos los papeles, pero no sé por qué no se lo pusieron. Entonces tendría 18 puntos. Hay una niña empatada a puntos con él, el resto de niños tienen todos por debajo. Hay niños que con 5 puntos en ese colegio han entrado. Están entrando. Sí. ¿Y cuántos puntos tiene o tendría en el colegio al que lo quiere mandar la consejería?
Pues 6,5. tendría 5 puntos por ser un colegio del barrio, no de la zona, pero sí del anexa. barrio. Sí, Zona anexa, anexa. sí. Y otro punto por la discapacidad. Y luego medio tendría, punto de las rentas. No tendría 6 puntos y medio. sea, más el medio de familiar numerosa, 7 puntos. 7 puntos, bien. 7 frente a 18, 18. frente a 18 en este caso. Bueno, el cole, que es quizás la otra pata del banco. ¿Qué os dicen en el colegio? En el colegio hablamos varias veces con la directora y con la jefa de estudios. No nos pusieron en ningún momento ningún problema. Todo Nos lo dijeron contrario. que si tenían que hacer un escrito a la consejería, que ellos no tenían problema en hacer el escrito. El AMPA. Desde el AMPA del cole nos dijeron también que podían hacer ellos un escrito solicitándolo, que a lo mejor no servía para nada, pero sí para saber que nos apoyaban. Y ellos, yo cuando salieron las listas definitivas, si el niño salió como no admitido, ellos también se llevaron sorpresa, porque ellos contaban con él. Con él, claro. Claro. La otra pata del banco, una sois vosotros, otra es el cole, la consejería. ¿Qué os dice la Consejería de Educación del Principado de Asturias? Nada, Nada. 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 La callada por respuesta. nada, Exactamente. exacto. No, ¿habéis presentado algún Hemos requerimiento? presentado tres recursos. Tres recursos. Tres recursos. Uno al Comité de Escolarización, Ajá. que fue el único que sí que nos respondió que no dependía de él, que dependía del consejero de Educación. Sí. Pusimos otro al Departamento de Centros, Eso es el mismo día. no hemos obtenido respuesta. Sí. Y con la respuesta que obtuvimos del Comité de Escolarización, Miguel Alonso Ponga se llama, hemos hecho un recurso de alzada al consejero de Educación, a Genaro Alonso Mejido. Sí. Se hizo el 22 de junio, yo creo que todavía no llegó ni a su mesa. A día de hoy no tenemos No respuesta. sabemos nada. Sabemos que tienen un máximo, creemos, De de 3 3 meses. meses para responder y yo creo que van a agotar el plazo. ¿Habéis solicitado reunión formal con él? No, porque es que tampoco... No, porque no te dan la opción tampoco. No, nadie te pone por teléfono, sería lo máximo, yo creo. Yo conseguí hablar con Miguel Alonso Ponga Sí. por teléfono y él me dice que ellos solo pueden escolarizar donde hay apoyos, que el poner apoyos no depende de ellos. Entonces es lo único que te dicen. Luego sí que extraoficialmente Sí. nos dijeron que es que no había presupuesto. No hay presupuesto. Pero eso es de esa manera extraoficialmente, o sea, no viene directamente de ellos. Claro, bueno, no hay presupuesto. Bueno, ¿qué vais a hacer? Pues seguir peleando. Seguir peleando. Tenemos asumido ya que no nos van a dar respuesta, salvo sorpresa, que no creo, antes de que empiece el colegio. Entonces se quedará sin escolarizar y seguiremos peleando hasta que le pongan el auxiliar en el torneo. Eso lo tenemos claro. Está hablado y vamos a seguir para adelante, hasta donde haga falta. A ver, nosotros sabemos que los padres tienen el derecho a escoger el colegio de sus hijos. Si el niño no tuviese síndrome de Down, iría a ese colegio el primero. O sea, está claro. Entonces, para nosotros es una discriminación total. Tendría Porque 16 es que- puntos. Si no tuviera síndrome de Down, tendría 16 puntos. O sea, entraría también, de los Entraría primeros. De calle, porque entran niños con Y 5 entonces- puntos. Entonces, no nos parece justo que cada hijo vaya a un colegio. Sí. No nos parece justo tampoco, porque hablaban también extraoficialmente, todo esto es extraoficial Sí, porque sí. nadie nos llamó, Sí. de que cambiáramos a la Cambiaron niña de la hermana. colegio. Sí, que nos daban una Sí, plaza en el otro que colegio nos para daban ella. una plaza en el otro colegio Obviamente para ella. ella lleva 5 años en el colegio. Ella no quiere cambiar, nosotros no queremos cambiarla y es que no nos parece justo tampoco para ella que tenga que pagar ella los platos rotos sí. de que no haya presupuesto supuestamente. Sí, sí, sí. Entonces vamos a seguir peleando con todas las medidas que tengamos y si lo tenemos que llevar a vía judicial lo llevaremos. Correcto. Si la cosa sigue así, llega septiembre y él no irá a clase. No. Hay que recordar que no es obligatorio escolarizarlo hasta que no pase a primaria, en este caso, claro. Bueno, ¿hay más casos como el vuestro en Asturias? Sí. Sí, claro que hay. ¿Tienen el mismo tratamiento? Este año hay otro niño en Posada, tampoco le quieren dar el colegio que sus padres solicitan. A lo mejor no están en el mismo caso que nosotros, no tienen hermanos y no tal, tienen hermano, pero pero bueno, ellos tienen que sus- ellos solicitan también un colegio, tampoco tiene auxiliar y les dan otro. Claro. Sabemos de otros años, de otros niños en los que su madre solicitaba el mismo colegio que es el hermano, no se lo dieron y cada niño va a un colegio, la madre no quiso pelear y cada niño va a un colegio. Y sí que sabemos de más casos en los que o no los ponen o luego tienen que pelear mucho. En los últimos años ha habido también, bueno, lo que nos comentaba Carmen, la gente acaba, bueno, pues Sí, la mayoría de la gente acaba cediendo y cogiendo lo que le ofrecen. Yo puedo entender que si no tienes otro hijo mayor en ese colegio, pues bueno, más o menos te puede dar medianamente igual. Pero en caso de que tengas ya un hermano mayor, Que tampoco debería. que no debería, no, pero bueno.
Porque si ellos tienen que poner unos recursos, tienen que poner unos recursos. Si hablan de integración y de inclusión, pues que lo cumplan. Que esto no es un capricho nuestro, que querramos ese colegio, ¿no? Es el que nos toca por zona, el único que nos toca por zona. Y el que va a su hermana y el que tiene más puntos. Y es que encima tenemos entendido que en cada zona tiene que haber un auxiliar en cada zona. Sí. Y es la única zona en la que no hay del barrio auxiliar. que no hay. En las zonas anexas hay auxiliar en todos. En todas. Pero justamente en esa zona no hay auxiliar y no lo quieren poner. Entiendo. De hecho, este año en ese colegio tenía que entrar otro niño con necesidades especiales, al que no le quisieron poner tampoco el auxiliar, y su mamá decidió ir al otro colegio. Claro. Bueno, lleváis movilizándoos una temporadina. ¿Con quién os habéis reunido hasta la fecha? ¿Quién sí os ha abierto la puerta? Pues reuniones ninguna. O sea, nadie nos da opción a reunirnos con ellos. ¿Desde consejería? Desde nadie. consejería nadie. No, quiero decir otros estamentos. Otras instituciones. Nos han llamado del periódico de la Nueva España, hemos hecho una entrevista, hemos hecho otra en la cadena SER. Nos hemos reunido con un concejal de un partido de la oposición para intentar ayudarnos. Y pues seguimos moviéndonos desde la asociación. La que nos está ayudando a todo, la que nos está gestionando y asesorando, todo desde la Asociación Síndrome de Down de Asturias. Sí. Se ha mandado una carta al Defensor del Pueblo, se ha mandado una carta a la ONU, se ha mandado una carta a todos los partidos políticos, a todos los ayuntamientos, se ha mandado cartas a los sindicatos y estamos a la espera de que alguien, entre todos de que alguien por algún lado... Bueno, te quise entender que todos los niños, por ejemplo, con el tema Down, ¿los derivan todos al mismo colegio? No a todos con tema Down, a todos con necesidades especiales. ¿A todos con necesidades con especiales? TEA, con Asperger, con... ¿Todos hacia el mismo colegio? Todos hacia el mismo colegio. Ajá, claro. Bueno, hace años cuando yo estudiaba había un aula que era el aula de educación especial, llamaban. Y estaban allí, tenían recreo a otra hora, no podían salir a la misma hora. Bien, aquello dijeron, no, esto no puede ser así. Y claro, sí, se supone que sí, ¿no? Que lo que iban a hacer era poner a cada niño en su zona, en su colegio, para eso, para la integración y demás. Y ahora lo que están haciendo es meterlos a todos en el mismo colegio. Ajá, claro. O sea, es ¿Estáis a favor de la escolarización inclusiva? Sí, por totalmente. supuesto, claro. Totalmente. Claro. Bueno, hablando un poquito, Lucas. Bueno, sois sus padres, pues bueno, ¿qué me vas a decir? Es como si yo hablo del mío, pero bueno. Bueno, me imagino. Pues a ver, tiene 3 años, es un niño como cualquier otro de 3 años, es inquieto, no para, le gusta aprender, él lleva desde el año yendo a la escuela pública. Colegio y la verdad, de 0 a 3. Sí, y la verdad que le encanta, o sea, le gusta jugar con sus compañeros, le gusta hacer las cosas. Se lleva muy bien con todos. Lo cuidan, que es lo que encima, porque de 14, 15 críos que van a la clase al colegio infantil y tal, 8, 9 o 10 van a ir al torner, porque sus hermanos mayores van al torner. Claro. Ellos sí pueden ir, pero el nuestro no. Entonces, claro, eso es integración. Él ya va a conocer a críos. Entonces, claro, lo que pretende mandar a otro colegio que no conoce a nadie, ni a profesores, ni a compañeros de clase, ni a nadie. No es justo y por eso no vamos a ceder. La misma profesora del colegio coincide que va a ser la misma que le tocó a la mayor. Y me estuvo preguntando un mogollón de veces cuántas horas le pusieron de PT de él. Contaban con él. Ella tenía pensado cogerlo ella. Claro, ya estaban ellos. Le dio clase a su hermana y quería darle clase a él. Sí, entiendo. Bueno, solo puedo animaros a que continuéis en la lucha y que... Sí, ahí estamos animados. Y que la cosa, que llegue quien tenga que llegar y se aplique el sentido común, es que simplemente. Es sentido común, no es capricho. Claro. Es que tampoco hay que olvidarse un poco de la ley, porque aunque la ley esté a nuestro favor, es tener un poco de sentido común y un poco de lógica, es decir, ¿cómo vamos a separar a 2 hermanos? Claro. Es que no... Pues que se aplique un poco el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, pero bueno, en este caso, que se dejen de ver números y expedientes y se vean personas, y se vean niños, y se vean niños con necesidades específicas. Y a ustedes animarles a que cojan el periódico un día, y esto no es demagogia, cojan cualquier periódico y pasen las hojas, una tras otra, y vayan apuntando en una libreta el dinero que se destina a auténticas tonterías, sea el gobierno o el signo que sea, no vamos a ser tendenciosos, es decir, la Consejería del Principado de Educación en Asturias es de un partido, no, en cualquier periódico, cualquier provincia, cualquier comunidad autónoma, y vayan apuntando a las cosas a las que se dedica el dinero. Van a sorprenderse a qué se dedica y cuánto dinero se dedica a temas, pijadas, en una palabra, con perdón de la palabra. Carmen Suárez, madre de Lucas, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Muchas gracias a vosotros. José Manuel Parrondo, padre de Lucas, muchísimas gracias a muchísimo vosotros. ánimo
y un beso muy grande para el chiquillo. Muchas gracias. Vale, Gracias. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, y para finalizar vamos con un tema que a muchas personas les sorprende. ¿Cómo un concejo tan pequeñito como el de Ribera de Arriba, como una localidad también tan pequeñita como la de Bueño, tiene tal cantidad y calidad de programación cultural? Bueno, pues hoy mismo se ha presentado la 12ª edición del ciclo de cine al aire libre de Bueño. Aunque bueno, lo de cine al aire libre con la que está cayendo, bueno, pues vamos a ver cómo se logra. Quizás a lo mejor el cielo dé una pausa y se pueda disfrutar de todo lo que allí se va a ver. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros Belarmino Fernández, presidente de la Asociación Cultural de Bueño, al cual teníamos con nosotros, bueno, pues hace aproximadamente un mes, cuando hablábamos de ese encuentro de los pueblos ejemplares. Belarmino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ustedes no paran. Bueno, la verdad que sí, es sobre todo junio a finales de septiembre es no parar. Claro. Hay muchísimas actividades. Acabamos de terminar el Festival Internacional de Jazz, la 18ª edición. Comenzamos ahora con el cine, a continuación tenemos el fado y poesía y terminamos con el certamen de pintura rápida. Ahí es nada. Bueno, vamos a hablar ahora de lo del cine y luego adelantamos un poquito unas pinceladas a modo pintura rápida también de lo que va a venir. Bueno, Asturias en la alfombra roja. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese ciclo que se ha presentado hoy? Este año hemos querido, en estrecha colaboración con Juan Gona, pues rendirle un homenaje al cine asturiano y por de ahí el título de Asturianos en la alfombra roja. Se trata de reunir a unas primeras figuras del mundo del cine asturiano en diferentes facetas que van a hacer una jornada entrañable el próximo día 21. Ese día 21, que es cuando tenemos la primera película, va a ser el día en que podamos contar con estas figuras de primer nivel. Ahí vamos a tener a Sergio García Sánchez, a Samu Fuentes, a Jaime Gona, a Lucía Palicio, a Eva Palacio, en fin, a una serie de figuras de primer nivel. También va a estar el actor Sergio El Berú. Y en fin, vamos a poder, como te digo, pues tener a todas estas personas con nosotros en un acto público ahí en la Plaza del Pueblo, si el tiempo nos permite hacerlo al aire libre, que en caso de que viniese mal tiempo, la lluvia, pues lo trasladaríamos a los locales del Centro Cultural. En el propio Centro Cultural pues tendría que ser a cubierto, que pierda un poco el encanto, pero que no tenemos otra alternativa. Claro. Bueno, películas para ver. Sí, van a ser 4 películas. La primera coincidiendo el día 21, que va a ser exactamente la película de El secreto de Mark Wong, dirigida por Sergio Sánchez. Y luego serían los viernes siguientes. El viernes 27 de julio la película Selfie, exactamente dirigida por Víctor García León y producida por Jaime Gona. El viernes 3 de agosto tendríamos la película Bajo la piel del lobo, Bajo la piel del lobo, dirigida por Samu Fuentes. Sí. Y el viernes 10 de agosto la proyección de la webserie Dorian, que dirigida por los hermanos Prada, exactamente va a ser una serie novedosa de 5 capítulos que cerrarían el ciclo de este año. Son 4 proyecciones en total. Bueno, ¿cómo nace la idea? Porque ya vamos por la 12ª edición. Bueno, ¿cómo fue arrancar y por qué el cine al aire libre en Bueño? No cabe duda de que el verano, si viene bueno, pues ver una película al aire libre pues es una cosa que a todo el mundo nos encanta. Poder disfrutar de una noche de buena temperatura, pues viendo una película de calidad, pues es un aliciente. Y si para encima pues lo hacemos en un entorno natural entre hórreos como es Bueño, y donde en la plaza
con unos medios muy rudimentarios, porque es una pantalla, un proyector y un ordenador, no tenemos exactamente más medios. O sea que, pero vamos, en ese sentido tampoco se necesita mucho más. Lo que sí tienen es ilusión. Por supuesto, eso no cabe duda. Y también contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Ribera, como siempre, que nos ofrece pues, la logística, el escenario para poder situar todo esto, las sillas para que el público esté cómodo. Y, o sea, que la infraestructura de tener un servicio de energía eléctrica también mismamente a disposición, que es la infraestructura que necesitamos. No necesitamos tampoco mucho más, solamente que el tiempo colaborara un poco, que es lo que necesitaríamos. Pero, en fin, por lo demás, así fue la idea, el buscar un aliciente más para el verano y que Bueño pues, siguiera durante todo el verano con actividades, que es de lo que en un principio se trataba. ¿Cuántos vecinos aproximadamente tiene Bueño? En Bueño, pues aproximadamente unos 80 vecinos. 80 vecinos. Sí, sí. ¿Y no paran de hacer actividades culturales? No, en ese sentido, la verdad es que la asociación nuestra la formamos un equipo ya llevamos más de 25 años ya trabajando, y un equipo muy unido, la verdad, muy en la idea de trabajar por Bueño y por el municipio de Ribera. Y todos los vecinos, cuando hay una actividad de este tipo, pues se vuelcan. Si les pedimos colaboración en cualquier sentido, pues nunca hemos tenido la más mínima dificultad para poder llevar a cabo cualquier actividad que tuviéramos en proyecto. Tanto los vecinos propios de Bueño como el propio Ayuntamiento de Ribera, encabezado por su alcalde, José Ramón García, que desde el primer momento nos apoyó en cuantas iniciativas íbamos presentando. Claro. Vamos a hablar un poquito de logística, de intendencia, cómo llegar, a qué horas son las películas, dónde dejar el coche, la gente que vaya desde fuera. Bueno, pues las películas todas comienzan a las 10:30, salvo el día 21, que es el acto inaugural con la presencia de estos invitados, que comenzamos a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Sí. Porque va a haber una charla coloquio, claro, donde incluso el público se va a abrir luego una serie de intervenciones para que el público pueda preguntarles a estas primeras figuras lo que desee, y después, una vez que terminemos esta presentación y coloquio, pues a las 10:30 será la primera película. Para llegar al pueblo es muy sencillo, estamos a 7 kilómetros de Oviedo, son un poco más de 5 minutos, y el aparcamiento en Bueño, pues en fin, dentro no hay ningún problema tampoco. Tuvimos hace poco el Festival Internacional de Jazz, que aproximadamente reunió del orden de 800 personas, incluso en momentos puntuales podíamos andar en torno al millar y no hubo mayores problemas de aparcamiento. Perfecto. Festival de Jazz, que acaba prácticamente de finalizar, y ahora lo que nos adelantaba antes. ¿Qué nos espera después del cine? Pues después del cine tenemos el 15 de septiembre, tenemos la Noche de Fado y Poesía. La Noche de Fado y Poesía, donde vamos a contar con la poesía, va a ser a cargo de Antonio Merayo, un poeta astur leonés y autor de varios libros. Y en el fado pues vamos a tener a Joana Ríos como fadista, y luego en guitarra portuguesa y viola pues van a estar Pedro Pinjal y no sé si es Bruno Mira, o me parece, quiero recordar de memoria, no sé si estoy muy bien, ¿no es cierto?, pero así es. Eso es una noche también muy importante porque combinamos fado con poesía, sí. O sea, son unas canciones de fado, interviene el recital de poesía y así se va alternando durante aproximadamente 2 horas, 2 horas y media de recital y de fado. El fado es un tipo de música que gusta mucho, hay un público muy entusiasta también de ello, sí. y normalmente por los años ya que lo llevamos haciendo, pues vemos que es de un gran interés. Y también va a ser un día importante. Eso sería, como te digo, el 15 de septiembre. Y luego ya pintura, ¿no? Terminaremos exactamente en el mes de octubre, el último sábado del mes de octubre, quiero recordar que es el día 27 de octubre, pues tendremos el certamen de pintura rápida al aire libre, que ya hemos conseguido congregar en Bueño del orden de 150 pintores todos los años, incluso un año en que
llegamos a la cifra de 180 y pico pintores de toda España, de una extraordinaria calidad. Ya incluso el jurado tiene verdaderas dificultades para conseguir fallar los premios, que son 3 primeros premios. Hay un primer premio de 1.700 euros y diploma, un segundo de 1.000 euros y diploma y un tercero de 800 y diploma, más luego hay 8 CSIC valorados en 400 euros cada uno. O sea que ya es un volumen de premios importante y eso hace un efecto llamada a que pintores que se dedican a este tipo de pintura rápida pues vengan a Bueño ese día a poder disfrutar de una jornada también de pintura al aire libre y de pasar un día estupendo pintando. Claro que sí. Bueno, para finalizar, invite a las personas que nos ven a que disfruten del cine, a que disfruten de actores, actrices, directores. Si el tiempo acompaña, pues perfecto, el aire libre. Si no acompaña, bueno, estamos en Asturias, esto no es Almería, la lluvia puede llegar y película va a haber, ya sea al aire libre o a cubierto, va a haber. Exacto, cambia un poco lo que es el entorno y claro, no cabe duda que es muy diferente el hacerlo al aire libre que hacerlo a cubierto, pero es una oportunidad muy importante para que todo el mundo pueda convivir y con estos invitados que comentábamos antes y poder hacerles unas preguntas que ellos van a estar charlando con nosotros distendidamente después hasta la hora de la proyección de la película, hasta las 10:30 de la noche, que es la primera película. Pues genial, ya lo saben, pintura, fado, poesía, música, cine, todo lo pueden encontrar en Bueño, el pueblo de los Hórreos, sí, el pueblo de los Hórreos y Las Paneras, en el concejo de Ribera de Arriba. La cita ahora es con el cine. Se ha presentado hoy mismo y arranca este sábado, ya lo saben, muy cerquita del centro de la región. Belarmino Fernández, presidente de la Asociación Cultural de Bueño, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y a ver si el tiempo, bueno, pues da una tregua y se puede disfrutar a las mil maravillas de esas películas. A ver si hay suerte y muchas gracias a vosotros. Gracias. Y así llegamos al final, nos vamos. Recuerden que volvemos, será mañana a partir de las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y que descansen.